Muy buenas noches, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Bueno, es un gusto nuevamente estar aquí con todos ustedes presentando este trabajo, el cual está tomado del libro En busca de la verdad, cuya autora espiritual es Juana de Ángelis y cuya psicografía fue de nuestro hermano Divaldo Pereira Franco. El tema es la lucha continua entre el ego y el self. El nuestro, no el de las personas que están alrededor. Y siempre vamos a empezar con el concepto, es decir, qué es ego, qué es self, porque hay siempre que tener claridad de qué se está hablando. ¿Qué es el ego? Sencillamente es todo aquello que aparentamos. Es nuestra parte todavía conectada al egoísmo, al orgullo. Y como está conectada a ese egoísmo y orgullo, le gusta el aplauso, le gusta la apariencia, le gusta generar conflictos, le encanta tener aceptación y encajar. Nos dice el estudio, es el lado consciente de la personalidad. También nos aclara Juana, se adquiere en forma empírica, es decir, en forma práctica en cada existencia. Y normalmente ese ego tiende a salir cuando somos condicionados por factores externos, es decir, cuando somos aceptados o rechazados por las personas. También cuando queremos algún objeto material en específico. Mientras que el self, ¿qué es el espíritu inmortal. Esa luz interior, ese ser de amor con el que todos fuimos creados. Cuando nosotros transformamos o diluimos el ego es que aparece el self. Es decir, que también es heredero de sí mismo. Nos dicen que se desarrolla en ambos planos, tanto en el plano físico como en el plano espiritual. Lo pulimos o lo hacemos brillar como los diamantes de reencarnación en reencarnación y está destinado a la plenitud, a la felicidad, pero a través de su propio conocimiento y de su propia existencia. La palabra personalidad nos la define Juana en el libro El Ser Consciente como todo aquello que nosotros aparentamos, con lo cual nos presentamos ante los demás. Y normalmente lo que le aparentamos a la gente dista mucho de lo que somos realmente. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros entre reencarnación y reencarnación vamos presentando diversos tipos de personalidades. La terapia transpersonal, lo que busca Juana con toda su colección psicológica es ayudarnos a que asumamos nuestra propia realidad, reconociendo de que tenemos contenidos mentales llenos de luz, de amor, pero también de oscuridad, que al transformarnos nos va a ayudar a tener armonía entre el ser y el parecer. Y el objetivo del espiritismo, uno de los objetivos es la educación moral, es decir, presentarnos como somos, no como parecemos. Jung, Carlos Gustavo Jung, se dio cuenta de esto. Se dio cuenta de esto en los diversos estudios que realizó y nos presentó varios, digamos, conceptos que vemos en los libros de Juana de Ángelis: ego, self, luminosidad, ánima, animus, que la doctrina espírita nos resume como ese despertar de la conciencia que comienza, como vemos en el lado izquierdo, cuando somos principio inteligente, cuando somos espíritu con él, cuando estamos desarrollando la inteligencia primaria entre lo cierto y lo falso, entre el placer y el sufrimiento. En ese trayecto que pasamos en los diferentes reinos de la naturaleza, que vamos, digamos que cimentando el espíritu que hoy somos, nosotros vamos adquiriendo una serie de experiencias, vamos desarrollando el ego, ¿cierto? Pero también vamos desarrollando el ser, hasta que en el punto intermedio, que es el de la mitad, despertamos la conciencia. Nos damos cuenta que durante todo este trayecto nunca estuvimos solos, que tenemos un creador que nos está llamando, pero para podernos acercar a ese Dios, a ese creador, necesitamos diluir las imperfecciones o sombras que a través de las reencarnaciones en estos reinos hemos creado. De tal manera que al superar estas sombras interiores aparezca ese ser luminoso, es el self, esa luminosidad que ella tanto refiere en sus libros, que fue tomado, incluso este término hay que aclararlo, de un filósofo y teólogo
alemán Rudolf Otto, en donde dice que nos somos atraídos hacia el numen, hacia la energía, porque eso somos. Y esa atracción corresponde a la identificación en nosotros de Dios en mí, en mi persona, y también de Dios en los demás. La lectura de ambientación ahorita nos hablaba de la caridad, de ese vestido sutil y hermoso que nosotros poco a poco en las diferentes existencias, con las diferentes reencarnaciones vamos construyendo, que hay momentos en que ese vestido pues está en hilos y está en mal estado, pero poco a poco cuando nos damos cuenta de que esa vestimenta hay que construirla a través de la benevolencia, a través de la indulgencia y el perdón, vamos creando, digamos que esa textura luminosa y bella en esa tela. Entonces Jung en los estudios se dio cuenta de que el plano espiritual en general a cada uno nos hablan las diferentes creencias y tomó el cristianismo, ¿sí? El cristianismo con el símbolo de la cruz. El símbolo de la cruz que para algunos es una representación de la violencia. Jung la presenta de otra manera. Nos dice que esta representa los conflictos que se establecen en nosotros mismos. Es decir, esa lucha que hay entre lo que aparentamos y lo que realmente somos. Y cuando nosotros los unimos en el punto central, adquirimos seguridad. ¿Por qué? Porque allí se están uniendo los contrarios. Suena como extraño, sí. Resulta que cuando nosotros unimos esas dos polaridades, nuestra sombra y nuestra luz, que van en una lucha constante, pero una lucha consistente en integrarse, nosotros cuando logramos unirlas, podremos, digamos, que avanzar. Entonces nos muestra esta caricatura muy sencilla esto. Vemos en el primer cuadro las personas, todos tenemos una cruz diferente que cargar. A veces nos quejamos de ella y le decimos como en el segundo cuadro, Señor, es demasiado pesada, córtalo un poco. Incluso llegamos hasta cortarla. Y resulta que más adelante, como vemos en el punto 4, se nos presenta un abismo, una situación puntual. Y resulta de que cuando llegamos a ese abismo que nosotros creemos que no podemos superar, nos llega esa influencia divina diciendo, usa esa cruz que llevas allí para cruzar sobre ese abismo. Vemos que el muñequito de la figurita, como cortó su cruz, no pudo pasar. Eso es lo que nosotros a veces hacemos de forma inconsciente con nuestras pruebas. Renegamos de ellas, buscamos la salida, digamos, facilista. No las apreciamos, no las analizamos. Y resulta que esas pruebas que a veces son desagradables, que a veces incluso son infortunios ocultos porque nadie se da cuenta de lo que estamos viviendo, son esas cruces, esos puentes que nos van a ayudar a pasar en el camino. Incluso van a ser esas experiencias que mañana más tarde nosotros vamos a utilizar para ayudar a los demás. Entonces Jung nos decía, esa lucha interna que tenemos nosotros, que representamos con diferentes símbolos, si las sabemos orientar, si las sabemos utilizar, nos pueden servir como palancas, como trampolines, como catapultas para avanzar mucho, pero mucho más adelante. Entonces nos dice que hay personas sin experiencia que cuando se dan cuenta de los opuestos que existen en su mundo interior, porque todos los tenemos, se afligen innecesariamente y formulan conceptos indebidos y punitivos, como si las manifestaciones del inconsciente significaran inferioridad, promiscuidad. Esto da origen a las culpas injustificables por el hecho de su existencia. Y nos aclara, suponen precipitadamente que pueden forzar el cambio y que se volverán puras a pesar de los conflictos, culminando en el descubrimiento doloroso de sus existencias vacías. Esos conflictos no deben ser combatidos, nos aclaran aquí, como enemigos en un campo de batalla, sino atendidos
orientados y esclarecidos para liberarse de ellos a través de su concienciación, es decir, de la toma de conciencia, de autoconciencia, con el objetivo de experimentar bienestar por la conquista realizada interiormente. Esto lo vemos nosotros, digamos que representados en el Evangelio según el Espiritismo y también en el Libro de los Espíritus, especialmente cuando Allan Kardec pregunta en la pregunta 913, ¿cuál de los vicios puede ser considerado la raíz de los otros? Es decir, Allan Kardec preguntó lo mismo que nosotros queremos. Si yo quiero eliminar un problema de raíz que no vuelva a presentarse, ¿cómo lo hago? Y los espíritus le respondieron, sencillamente, la raíz de todos los vicios es el egoísmo. Entonces nos aclaran aquí los espíritus, si queremos desde esta vida adquirir la perfección moral, tenemos que extirpar de nuestro corazón este sentimiento, porque este sentimiento es incompatible con el amor y la caridad. El egoísmo neutraliza las demás cualidades. Es decir, que a más de 60 años antes de que Jung planteara esto en todos sus estudios, los espíritus se estaban adelantando a esta necesidad que tenemos como seres humanos de entendernos a nosotros mismos. Y nos hablan de ese ego, ese egoísmo, esa raíz, cuyo hijo mayor es el orgullo que tanto mencionamos. Y nos dicen acá en la pregunta 917 que el medio para destruir el egoísmo es darle prelación a la vida moral sobre la material. Es decir, que esa caridad de la cual nos habló el Maestro Jesús, la practiquemos, la vivamos en nosotros mismos y con relación a los demás. Y la doctrina espírita llega como parte de ese proceso educativo, de esa transformación de hábitos y de esa transformación social, porque resulta de que la doctrina espírita nos acerca a nosotros mismos, nos ayuda, como nos dice la pregunta 919A, a conocernos a nosotros mismos, a ir a nuestras propias raíces, porque cada uno de nosotros es un ser diferente. Cada uno tiene diferentes batallas que librar, diferentes cruces que superar, diferentes pruebas. Y nos orienta esta doctrina tan hermosa en la cual estamos todos viviendo, de que a través de la oración, que a través de la meditación, nosotros podemos ayudarnos a nosotros mismos con el autoconocimiento, pero también ayudar a los demás. Y nos hace una aclaración bien interesante, Juana, que a veces cuando nosotros cambiamos de hábitos negativos hacia hábitos positivos, por ejemplo, como la oración y la meditación de la que estamos hablando, hay momentos en que cuando estamos orando comienzan a cruzarse en esos momentos pensamientos negativos, sentimientos negativos también. Y ella nos dice, nos aclara, Juana, resulta que es que en ese momento, como te estás acercando al bien, al polo edificante, liberas al adversario interior que tienes. Y está ese choque entre lo que tú quieres ser, que es amor, caridad, y lo que en estos momentos eres. Entonces, este choque es benéfico porque hace parte de nuestro despertar. Y nos aclara ella, la actitud que en ese momento debemos asumir es primero permanecer en calma. No permanecer no reactivos. Es decir, no alimentar, digamos, ni alejar tampoco el pensamiento o el sentimiento negativo, sino por el contrario, insistir en la unificación de ese pensamiento negativo, de ese sentimiento con la oración. Por ejemplo, cuando nos dice la doctrina, es necesario pedir por los enemigos. Sí, es un concepto cuando uno es orgulloso y egoísta que choca inicialmente, pero que uno a través del conocimiento se da cuenta de que es lo más sano, que es lo lógico, que es lo que te da salud interior. Y uno va
como nos dicen en el centro espírita, pida por el enemigo, atrévase a pedir por el enemigo y va a ser el primer esfuerzo y de repente salen todas esas emociones, esos sentimientos, esa actitud de víctima en la cual nosotros nos ponemos y se aglomeran. Y resulta de que muchas veces en medio de esa oración nosotros desistimos de pedir por aquel que nos quiere mal. Y nos dicen aquí, no desistas. Al contrario, mira qué es lo que te molesta, qué es lo que te irrita. Míralo con otros ojos. Míralo como que esto es lo que me molesta, esto es lo que me irrita, esto fue lo que me hirió. Voy a convertirlo ahora, esa espina que me entregaron en una rosa bien hermosa, que no va a ser al primer intento, ¿cierto? Pero los guías espirituales, cuando ven nuestra intención, nuestro esfuerzo de focalizarnos en el bien, nos ayudan. No nos hacen la tarea, no hacen tarea, créanme que no hacen tarea, pero sí nos ayudan. Nos ayudan en ese momento a ver esas situaciones complejas que hemos vivido con otro prisma, con otra luz. Y poco a poco vamos llenando nuestro corazón de sentimientos benévolos para con esa persona o esas personas que nos desean mal. Y esa sensación de calma, de transmutación, de transformación del sentimiento negativo en positivo, es el paso que hay del ego al self. Tú vas a seguir teniendo la experiencia, el recuerdo de lo que te hicieron, sí, porque es mentira, uno no olvida, pero lo que vas a hacer es que vas a recordar de mejor manera, vas a agradecer incluso lo que te hicieron, porque te ayuda a ver las cosas, a sembrar ese amor del cual tanto nos hablan, a descubrir que sí lo tenías ahí dentro, que costó trabajo sacarlo, ¿cierto? Sin embargo, muchas personas cuando se ven acometidos a esta serie de sentimientos, cometen errores, incluso todos cometemos errores cuando comenzamos estos procesos, y ella nos advierte de 3 errores principales. El primero, adoptar un comportamiento de características castradoras. Es decir, yo quiero suprimir este sentimiento, lo quiero suprimir, y ella nos dice, no lo supriman, tienes que dejarlo que aparezca, pero lo tienes que manejar, ¿ya? Porque entre más lo ocultes, entre más lo engavetes, más se acrecienta el problema. El detalle es que el comportamiento no debe ser castrador, sino educativo. Otro error que a veces se comete, nos refugiamos en ideales, en doctrinas religiosas, pero como un medio de evasión de la realidad, es decir, como que ellos me van a hacer la tarea, ¿ya? No la asumo. Hay otras veces que nos ponemos la máscara de angelitos, nos comportamos noblemente y lo que hacemos es enmascarar el conflicto. Entonces, como enmascaramos el conflicto, asumimos conductas que son represoras, reprimidas, y tarde o temprano cualquier conducta que no ha sido educada sino reprimida explota, y explota en peores condiciones iniciales de las que había. Entonces, todo esto ella nos los comenta, nos los dice, porque es necesario que nosotros sepamos lo que estamos viviendo. Muchos de nosotros estamos viviendo estas situaciones, de pronto no conocíamos lo que estaba pasando. Ella nos los muestra de una manera, digamos, que muy educativa, y nos dice ella, todos los seres humanos en estos momentos tenemos una parte de sombra. Sí, sombra. ¿Y qué viene siendo esa sombra? Es nuestro lado oscuro, el lado oscuro de la personalidad, pero que nosotros mismos hemos construido, que nosotros hemos hecho, y que a veces nosotros queremos olvidar o negar. Entonces, a veces nosotros no queremos aceptar. Por ejemplo, en el caso de las obsesiones, nos dice la doctrina espírita, toda persona que es obsesada actualmente fue el obsesor del ayer. Y esto es una idea que a algunas personas les molesta, les aturde, porque nos hemos acostumbrado muchas veces a ser las víctimas. No nos
No nos gusta escuchar que digamos que hemos sido los causantes de nuestro propio daño. Entonces, cuando nosotros no aceptamos, digamos, que esas imperfecciones propias, estamos abriendo una brecha para seguir enfermos. Y esa brecha para seguir enfermos alimenta nuestro orgullo, que como les dije antes, es el hijo mayor del egoísmo. Entonces, algunas personas se dicen, no, yo ¿por qué? ¿Por qué si yo soy la víctima? Nos dicen, no, todos tenemos nuestro lado negativo, intégralo, reconócelo, mira ese lado negativo que en estos momentos tienes, es el que va a ser mañana más tarde luz, es el que te va a permitir ayudar a otras personas, ayudarte a ti mismo. Entonces, la sombra desempeña un rol fundamental en el equilibrio entre el ego y el self, de lo que resulta la unificación de los polos, que solo se logra con su disolución, es decir, con la disolución de la sombra. Y ella nos habla en general del ego. Sí, el ego. El ego, ¿qué viene siendo? Como les decía anteriormente, es aquello que aparentamos, es aquello con lo que nos mostramos ante los demás. Ella nos dice aquí en esta pirámide muy sencilla, en el esquema de la psiquis o de la mente, que el ego está en la parte más superficial del inconsciente. Podemos observar lo que está entre el inconsciente y el inconsciente. Es como una especie de puentecito. Y ella nos indican en el estudio, el consciente es aquello de lo cual tenemos una percepción directa, que podemos captarlo a través de nuestros órganos o sentidos, que nos genera pensamientos, sentimientos, deseos o impulsos, que todos estos impulsos, deseos que tenemos, necesitamos analizarlos y evaluarlos. Toda la estructura de la mente, quiero aclarar, es un almacén, es una poderosa base de datos, pero es una base de datos de energía. Y acuérdense que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, que es digamos que la parte esencial de todo esto. Tenemos otra parte, que es el inconsciente, que es el famoso sótano de la psiquis, que es el archivo de las experiencias, que es la biblioteca de aprendizaje en donde también guardamos nuestras reencarnaciones. Y tenemos el superconsciente o el inconsciente profundo, que es el que se encarga de los trabajos de síntesis y intuición, que no analiza los fenómenos, sino que los experimenta. Es al cual nos llaman, digamos, que a desarrollar. Está localizado en los lóbulos frontales del cerebro. Y nos dice André Luis en el mundo mayor, que es la zona de expresión de las energías superiores del espíritu. Siempre nos presentan el consciente como un iceberg, donde está el 5% apenas visible. Es decir, este consciente que está en la parte superior, ese triangulito es apenas el 5% y tenemos el 95% todavía, digamos que oculto, porque estamos en un mundo de expiación y pruebas, que está en proceso de regeneración. Si estuviéramos en uno de esos mundos superiores, todo este iceberg estaría totalmente afuera, es decir, sería el 100%. Entonces, esa lucha interior que hay en nosotros es la que nos ayuda a ir incrementando ese 5% del consciente hasta que logremos, digamos, que obtener el conjunto. Esto es importante porque nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Nos dice también que esa conciencia de solidaridad, de fraternidad, de tolerancia, de amor que nosotros queremos sentir, que queremos compartir con nuestros familiares, con nuestros amigos, con toda la humanidad, hace parte de un proceso de crecimiento, hace parte de un proceso de educación, curiosamente. Nos dice ella que el ego dominador
¿ya? El ego dominador, porque el ego domina, el ego quiere imponerse. Dice, enmascara muchas veces, se enmascara en el personalismo, es decir, en lo que le aparentamos a las personas. ¿Y qué sucede? De que va creando herencias en nosotros mismos. Va generando prepotencia, las ganas de someter a otros. Y nos dice, aclara ella, cada vez que nosotros sentimos esa prepotencia en nuestro interior, así los demás no se den cuenta, a veces la sentimos en nuestro interior. Cuando sentimos esas ganas de imponer nuestras ideas, de someter a los otros, nos dice aquí que es nuestro ego el que está hablando, pero lo está hablando hacia los demás porque es incapaz de hacerlo consigo mismo. Es decir, hacemos una transferencia de responsabilidad, que es otro concepto. Y nos dice ella, la idea es con esto, ya este enmascaramiento, es no mostrarle a los demás cuán débiles somos. Es decir, que estamos enfermos, que estamos en una situación deplorable. Entonces, la lucha interna entre los dos polos se vuelve cruel, a pesar de que el ego aparente ignorarla y mantenga una conciencia superficial del valor que se le atribuye, del poder que exterioriza, de la condición con que se presenta. Entonces, nos dice ella, es necesario que el self, sí, ese self, ese principio inteligente, que también tiene la suma de las experiencias evolutivas, pero que a diferencia del ego que está en la oscuridad, el self sale a la luz, busca ese estado de luz, se siente atraído hacia Dios, hacia el Creador. Es necesario que el self comience a tomar parte de la conciencia. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo hacemos que esa parte luminosa que todos tenemos se apropie y se vuelve más consciente? Sencillamente, como dice aquí, integrarlo con el ego. ¿Sí? Reconocernos a nosotros mismos. Integrarlo. ¿Ya? Darnos cuenta de que qué es lo que estamos haciendo, enfrentando nuestros conflictos, saliendo de ese vacío existencial, saliendo de ese caparazón en el que a veces nos refugiamos por ignorancia sencillamente. Entonces nos dice ella, muchas veces nosotros a veces nos engañamos nos engañamos y a la vez nos asustamos. Por ejemplo, con el perdón y el resentimiento. Nosotros sabemos, la doctrina espírita nos indica de que el perdón tiene una serie de fases, que empieza primero con el arrepentimiento, después la expiación y después la reparación. Y que normalmente cuando quieren mostrarnos en qué fase estamos, nos presentan, digamos, aquella persona que nosotros decimos que hemos perdonado, nos las ponen enfrente. ¿Sí? Nos las ponen enfrente y resulta que nosotros durante muchos años, digamos que aprendimos el concepto, se nos presenta la prueba y, oh sorpresa, cuando tenemos a la persona enfrente nos damos cuenta de que esos sentimientos negativos que habíamos engavetado porque no los habíamos solucionado, los habíamos escondido, vuelven a aflorar. Y en ese momento sentimos un gran vacío existencial, una gran tristeza, porque nos dimos cuenta de que no lo habíamos solucionado. Entonces ella aquí nos está llamando la atención y nos dice, mira, te están mostrando con esto de que aún te falta por dentro, que el problema no lo solucionaste, sencillamente lo engavetaste. Entonces, aquí el plano espiritual te muestra, es necesario un poco más de trabajo. No tiene uno por qué caer en el vacío existencial. No tiene uno que echarle las culpas a ninguna creencia religiosa en particular, porque todas en general hablan de amor. Todas, la regla áurea se aplica en todas las creencias vigentes en estos momentos. Entonces ella nos dice, mira, cuando esto ocurra, sí, te vas a sentir mal,
no lo puedes negar, pero toma ese sentimiento que te está mostrando que aún no has perdonado como un trampolín para hacerlo. Porque recuerda que en la justicia divina, cuando nosotros decimos que hemos perdonado, tarde o temprano nos ponen al objeto de nuestro perdón enfrente para que seamos capaces de devolver bien en vez de mal. Entonces ella nos llama la atención sobre esto, porque muchas veces uno entra a diferentes corrientes religiosas, incluso a la doctrina espírita, y cuando se presentan esta serie de situaciones, las personas caen, ¿sí? Caemos, nos entristecemos, y ella nos dice, no, tómalo como una palanca, porque resulta de que nuestro ego, en nuestro interior, necesita el destaque, la compensación, el aplauso. Y resulta que cuando no lo sostienen, comienza a buscarlo como loco en cualquier sitio. Y resulta que cuando cree, entre comillas, obtenerlo, a pesar de obtenerlo, hay una sensación en nuestro interior de insatisfacción que genera ansiedad. Y el problema de la ansiedad es que nos genera depresión, porque hay un anhelo, como dice aquí, de dominación. Recuerden, el ego domina, ¿ya? Entonces, como quiere, todo aquel que intente dominar a otro termina siendo esclavizado interiormente. Por eso es que nos pide tanto el maestro, perdona, auxilia, colabora, porque él sabía precisamente de estas situaciones. Por eso es que sus parábolas son tan hermosas, son tan dicientes. Entonces, nuestro instinto de dominación que todos tenemos, cuando no encuentra compensación o cuando no se siente compensado y reconocido o aceptado, huye. Se oculta en la depresión, la cual se expresa en agresividad y en violencia. Y resulta que esta agresividad y violencia no solamente es aquella física que nosotros siempre detectamos, sino también una que es pasiva. Vienen los chismes, vienen las críticas, la malevolencia, las mentiras, las ganas de meterle la zancadilla al otro. Eso es cuando nosotros tomamos esta serie de comportamientos, nos está hablando nuestro ego, ¿ya? Estamos siendo agresivos. Y el objetivo de esto es darnos cuenta cuando lo somos nosotros para tomar los correctivos educativos del caso. Y nos hablan muchos conferencistas espíritas de nosotros. A veces los espíritas caemos, o la persona cae con la famosa DEA, es decir, la depresión, que es el exceso de pasado, es decir, y si yo hubiera hecho aquello, el estrés, el exceso de presente, que más de uno de nosotros vive, y la ansiedad, el exceso de futuro. Y nos están invitando sencillamente es a vivir el presente, pero sin ese estrés compulsorio, sin ese estrés que genera enfermedad, sino más bien con esa energía que se necesita para saber vivir. Entonces, nos dice ella, a veces cuando vemos pacientes que tienen este problema, o nosotros somos también los pacientes, este estado de emocional también es bueno. Sí, uno se queda sorprendido cuando lee esto. Nos dice, sí, de alguna manera esto le hace bien, porque si bien es cierto que se convierte en un problema para el agrupamiento social y se convierte también en una preocupación para los otros, a los cuales busca manipular y dominar, hace que nosotros nos movamos, que nosotros nos despertemos. Y esto es bien importante, porque una de las cosas que toda la doctrina espírita busca es despertar la conciencia. Como nos dice la pregunta 621 del libro de los espíritus, en la conciencia están escritas las leyes de Dios. Y la única manera, como nos dice ella aquí, Juana de Ángeles, para diluir la sombra, para enfrentarnos a ese ego, es despertar la conciencia, sencillamente, no ignorarla, ¿ya?
es recordar esas palabras de Jesús cuando nos decía, no le hagas a otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Cuando uno tiene presente esas palabras en el interior, la conciencia está despierta, está alerta, está ese self despertando, ese self iluminando. Jung, Juana lo referencia mucho porque su trabajo material, porque es, digamos, lo que ayuda a que nosotros también comprendamos mucho de la parte psicológica que cada uno de nosotros tiene. A futuro, cuando vengan otros hermanos que abrirán puertas todavía con más luz, habrán otra serie de trabajos. Por ahora vamos a utilizar a Jung. Y Jung decía que en el individuo estaban esos dos yoes, que son el ego y el self, que son esos dos yoes. El self es aquella parte buena y gentil, y el ego, nuestro lado vulgar, negativo y licencioso. Los indígenas norteamericanos decían de que en el hombre habitan dos lobos, uno bueno, blanco, y otro negro. Y ese lobo o esa personalidad que va a vivir en nosotros es aquella que más alimentemos. Es decir, ¿qué estamos alimentando en estos momentos? ¿Nuestro ego o nuestro self? La gracia es que si estamos alimentando nuestro ego, pues es necesario pues quitarle, suprimirle la alimentación o cambiarla redirigirla hacia el self. Entonces, nos dicen muchas veces en el hogar aparentamos una cosa y en público otra, ¿ya? En el hogar somos amargados, egoístas, orgullosos, generamos violencia, mientras que afuera nos ponemos la máscara de ser personas nobles, conciliadoras, que no matamos ni una mosca. Y no, realmente estamos generando ahí un conflicto interior. Allan Kardec, en la pregunta 828, curiosamente le pregunta eso a las entidades superiores. La pregunta dice, ¿cómo se puede conciliar las opiniones liberales de algunos hombres con el despotismo que suelen ejercer en su propio hogar y sobre sus propios subordinados? Y los espíritus superiores le contestan, tienen la comprensión de la ley natural, pero se hallan neutralizada por el orgullo y el egoísmo. Comprenden lo que deben hacer, pero no lo hacen, salvo cuando teatralizan sus principios a fin de obtener de ello algún provecho. Y nos aclara la 828a, cuanto más inteligencia tiene el hombre para comprender un principio, tanto menos es excusable en no aplicarlo a sí mismo. En verdad os digo que el hombre simple, pero sincero, está más adelantado en el camino a Dios de aquel que pretende aparentar lo que no es. Esto es bien importante, porque la doctrina espírita busca que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos, que nos exterioricemos ante los demás. Y traemos este cuadrito muy común en internet, en donde ahí se presentan, digamos, las diferentes formas de comportamiento, no para que estemos mirando al otro, es para mirarnos a nosotros mismos. Cada vez que yo hablo, yo, está mi ego hablando. Cada vez que yo incluyo a los demás y reconozco en los demás que son seres útiles, que son seres confiables, que pertenezco a ese equipo, a ese grupo, hablo con nosotros. Entonces, comencemos a mirar. Cada vez que yo genero una separación, que genero culpa, hostilidad, resentimiento, orgullo, queja, celos, enfado, está mi ego alimentando. Mientras que cada vez que yo proporciono unidad, perdón, amor, agradecimiento, simpatía, tolerancia, está mi self hablando. Sí, normalmente cuando nosotros vemos estas tablitas de comparación, lo primero que sale a relucir son las personas a nuestro alrededor, especialmente en nuestro hogar. Y nos están llamando a un cambio de conducta, a mirarnos nosotros allí. ¿Será que yo estoy generando guerra en vez de paz?
¿Será que yo estoy generando simpatía o estoy volviendo a ser la misma persona fría de siempre? ¿Será que yo estoy siendo intolerante social? Si yo estoy viviendo en función del qué dirán o estoy viviendo en función de la simplicidad. Todas estas preguntas son respuestas personales e intransferibles que nos ayudan, digamos, a esta lucha interior. Y ella nos sugiere tres cositas. ¿Qué hacer con la lucha interior que cada uno tiene entre el ego y el self? Y nos dice la primera. Primero acepta con naturalidad esos opuestos en tu interior. Sencillamente, mi lado negativo, ya, el lado negativo que voy a convertir en positivo. Nos dice que cuando estemos en la sociedad no nos pongamos cualidades que no poseamos, pero que tampoco nos pongamos a exponer nuestras aflicciones internas. Ser íntegramente. Y nos da la tercera. Administra tu propia realidad a través de la educación, no la de los demás, sino la tuya, la interior, reconociendo aquello que deseas, aquello negativo, y transfórmalos en emociones de bienestar y de alegría para que se vayan diluyendo esas sensaciones dominantes, para que vayamos dándole luz a nuestra propia oscuridad, que vayamos haciendo esa transformación. Y el espiritismo nos aporta bastante. Si no, no estuviéramos aquí en estos momentos, un viernes en la noche, viernes en la tarde, y nos hablan de que el espiritismo es una religión racional. Recordemos que religión aquí en la parte espírita es una creencia, pero una creencia práctica. No hay fórmulas, no es una creencia para nada castradora, por el contrario, es bien optimista. Nos invita a asumir nuestras dificultades, pero de forma natural, sin la preocupación de parecer lo que aún no se ha logrado ser, recordándonos que somos seres inmortales, que es necesario fundirnos o liberar nuestros conflictos para unirnos a ese Dios. Pero esa liberación de esos conflictos se hacen de forma personal, no generando comportamientos hacia los demás, pareciendo lo que no somos, sino siendo íntegros, tanto en la soledad como cuando estamos en grupo. Esto es bien importante porque algunas personas miran la doctrina espírita cuando se pide tanto cambio interior como una locura. Y resulta que al final nos vamos a dar cuenta que Dios siempre estuvo dentro de nosotros, pero que nosotros éramos los que teníamos que acercarnos a Dios, es decir, humanizarnos, integrarnos. Por eso es que esta lucha entre el ego y el self es saludable, porque nos está hablando de un proceso de crecimiento, nos está hablando de un ser psicológico vivo. Si no estuviéramos luchando entre nosotros mismos por ser mejores, estaríamos, como nos dice ella, teniendo una muerte psicológica. Estaríamos ahí encerrados y esta no es la idea. Jesús de Nazaret nos mostró esta integración con el Padre cuando nos decía, el Padre y yo somos uno. ¿Por qué decía él eso? Porque había una identificación total entre ambos, entre Dios y el Maestro Jesús, trabajada por el Maestro Jesús en sus existencias en otros mundos. ¿Por qué nos dicen tanto que el modelo a seguir es Jesús? Porque él, con el comportamiento, con la expresión física, mental, espiritual, nos mostraba cómo era ser íntegros, cómo era humanizarnos, como nos decía ahí, humanizarse e integrarse, cómo ser comprensivos. Y tenemos un personaje de los tantos que se mencionan que también, digamos, que logró esa identificación, que fue Pablo de Tarso, Saulo, como era conocido inicialmente, que cuando logró superar esa lucha entre el ego dominante y el self altruista, fue que proclamó, ya no soy yo quien vive, sino Cristo es quien vive en mí. Es decir, ya yo reconozco en mí ese amor, esa caridad, ¿ya?, a la cual el Maestro Jesús
me llamó, la logré sentir, logré transformar ese ego, oscuridad, en luz, que es el self. Porque esta cristificación es sencillamente el despertar de la conciencia, es sentir esa luz que nos vino a traer el Maestro Jesús. Y nos aclara Juana, la sombra nunca existió en el Maestro Jesús cuando vino a la tierra, porque Él era la luz del mundo. En nosotros todavía está esa sombra, pero si nosotros hacemos como hizo Pablo, la logramos diluir en el amor, nos alcanzaremos a sentir en nuestro interior todo esto de lo cual nos hablan los espíritus superiores, todo esto de lo cual nos han hablado durante tanto tiempo, esa caridad, como les decía inicialmente, ese vestido hermoso al cual todos estamos llamados a confeccionar y a lucir. Apreciados compañeros, muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por la oportunidad que me dieron de traer este estudio que no es mío, sino sencillamente de Juana de Ángeles, y del cual estamos todos en estos momentos compartiendo.